a comenzar y hoy vamos a hablar de un tema de los más actuales que hay. Lamentablemente lo digo porque no es bonito que sea un tema actual. Vamos a estudiar la Mishnah 17 del quinto capítulo del Pirkei Avot. Ayer hablamos sobre un tema muy importante, hablamos sobre el amor verdadero y el amor falso, lo que dijimos, utilizamos el término kol, ya son cosas más absolutas. Todo amor que depende de algo, si se cancela ese algo, se cancela el amor, y el amor incondicional. Y ahorita vamos a hablar de algo que quita la unión. Dijimos que la definición de amor es conexión, dos cosas conectadas. Por lo tanto, cuando se dividen dos personas, dos grupos, que es los pleitos, es lo opuesto al amor. Por eso esta siguiente Mishnah habla del mahloket, de las división, discusiones, pleitos, y dice lo siguiente: Kol mahloket shei leshem shamayim sofa leitkayem. Toda discusión, que la discusión es por una intención noble, en búsqueda de la verdad. Leshem Shamayim es un término que es muy común usar para muchas cosas. Leshem Shamayim, que dice en nombre del cielo, que dice que uno hace para hacer lo correcto, para servir a Dios en busca de la verdad. A veces hay opiniones diferentes y se llega a discutir, pero dice esa discusión, aquí utiliza un término que en un momento lo vamos a analizar, Sofá leitkayem, el final que se mantiene, aparentemente, o perdura. Aparentemente no estaría bien este término, ¿no? Perdura, pues no queremos que perdure una discusión. Pero ahorita vamos a ver a qué se refiere. Veshen aleshem shamayim, y cuando no es con buenos propósitos o no es en el nombre de Dios, que si no lo hace por buenas intenciones, en Sofá leitkayem es algo que no va a perdurar. Voy a terminar de leer la Mishnah como lo hago siempre. Y pregunta: Ezohi mahloket de Shem Shamayim, un ejemplo de una discusión auténtica que se hace con un fin positivo en nombre de Dios. Dice Zo mahloket Hillel ve Shammai. En el Talmud tenemos dos grandes sabios, el famoso Hillel, el anciano Hillel, y su compañero Shammai. Ellos discutieron en diferentes cosas, teniendo diferentes opiniones en puntos de vista halágicos o de leyes. Dice, pero lo hicieron con una intención de búsqueda de la verdad, con una intención en nombre de Dios, una intención positiva. Entonces eso se mantiene y perdura. Veshe'en aleshem shamayim. ¿Y cuál es el ejemplo de una discusión que no es con propósitos positivos, sino por intereses personales? Zo mahloket Korach bechol hadato. Es la discusión de Korach, que la Torah relata que Korach y toda su congregación emprende una rebelión contra Moshe Rabbenu, y ahí era cuestión de ego. Él era en búsqueda de poder, entonces organiza una rebelión que aparentemente, con un discurso tipo comunista, ¿no? Que todos somos iguales, pero el fondo era que se rebeló contra Moshe y contra Dios, que al final lo tragó la tierra a él y a toda su gente. Okay. Entonces, ese es un ejemplo de una discusión, un pleito, que no tiene fines positivos o propósitos leshem shamayim en nombre de Dios, y sino por búsqueda de la verdad. Entonces, la estructura de esta Mishnah es muy similar a la de ayer. Ayer también dijo lo mismo, dijo la regla que todo amor auténtico, amor que no es auténtico, se quita la razón, se quita el amor, y el que sí, trae dos ejemplos. Un ejemplo del amor auténtico de David y Jonatán, y otro ejemplo del amor falso, que fue de Amnón y Tamar, que
supuestamente la amaba, al final la violó y la desechó. Okay. Y es la misma idea. Un ejemplo de la discusión auténtica con buenos propósitos, que es de Hillel y Shammai, y otro ejemplo de una discusión sin buenos propósitos, que es de Korah. Okay. Hay dos preguntas sobre este texto que sobresalen, ¿no? Que llaman la atención, que aparentemente está mal expresado. Dice así, voy a hacer las dos preguntas y voy a ir respondiendo y podemos entrar de lleno en el tema profundamente. Como lo dije al principio, lamentablemente es un tema muy actual porque estamos llenos de divisiones y pleitos y no siempre con propósitos auténticos y con buenas intenciones, ¿no? Leshem Shamaim, en nombre de Dios, lamentablemente. A veces uno se engaña y se disfrazan las cosas que lo está haciendo con un buen propósito, pero en el fondo los intereses y las razones, al final cae eso y se demuestra que no era con intenciones positivas. Ok, pero las dos preguntas que llaman la atención en este texto, si traducimos literalmente, dice, toda discusión que es auténtica, Leshem Shamaim, Sofá Leitkayem, al final se va a mantener o va a perdurar. Pero no queremos que una discusión perdure. Da a entender que va a perdurar esa discusión y lo que buscamos es la paz, no queremos que continúe. Entonces, ¿por qué usa ese término? Y al revés, dice, Vesheena Leshem Shamaim, y si no es con buen propósito, en Sofá Leitkayem, no va a perdurar. Entonces sale mejor que la discusión que no es con buen propósito es la que queremos que no perdure o que no se mantenga. Entonces, aparentemente está mal expresado. Eso es por una parte, eso es una pregunta. Otra pregunta que resalta aquí, dice dos ejemplos. La discusión positiva dice Hillel y Shammai. ¿Quiénes son los que discuten? Hillel y el opositor o el que discute con él es Shammai. Y cuando habla de la discusión de Korah, ¿con quién discutió Korah? Con Moshe. Entonces, ¿qué tendría que haber dicho? La discusión negativa es la discusión de Korah y Moshe, que fueron los contrincantes. Sin embargo, no dice así. Zomachloket Korah bechol hadato. Dice la discusión de Korah y toda su congregación. Korah y su congregación no discutió, eran aliados, estaban del mismo bando. Entonces, tiene que seguir el mismo concepto que dijo al principio, que así como dijo Hillel y Shammai, que eran los que discutían, debería decir también Korah y Moshe, que son los que discuten, ¿no? Ok, entonces vamos a tratar de entender, responder a estas preguntas y la enseñanza tan importante y actual y significativa que nos deja esta Mishnah. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué dice que se va a mantener? Sofá Leitkayem. Nosotros tenemos que saber que en la Torá, uno de los valores más importantes y primordiales que hay es justamente la paz. La búsqueda de la paz se considera como de los valores más importantes que hay en toda la Torá, que tiene prioridad a cualquier otra cosa, de la paz. Siendo así, que la búsqueda de la paz es lo más importante, entonces como dije, no queremos que se mantenga una discusión. Y aquí es donde debemos diferenciar entre una discusión u otra. Está escrito, hay un dicho en el Talmud muy sabio que dice que Shem shepartzufehem enam shavim, kach deotehem enam shavim. Así como las caras de todos los seres humanos, de todas las criaturas, son diferentes, ninguna es exacta igual a la otra, incluso de gemelos o de cuates, vamos a encontrar alguna diferencia. Dice, así como todos somos diferentes, nuestras caras son diferentes, también las mentalidades, las ideas son diferentes. Cada uno tiene una mente diferente, una inteligencia, una forma de pensar, una educación, circunstancias que lo hacen ver las cosas diferentes, y todos pensamos diferentes. Por lo tanto, por consiguiente, eso lleva de forma natural
a que podamos discutir en algo, que pensemos diferentes. Y es válido totalmente. Uno tiene una visión, ve algo de una forma, y el otro tiene otra visión y lo ve diferente. Entonces eso no es algo negativo, pero eso no tiene nada que ver con violar lo que representa paz y armonía. Y al contrario, cuando dos personas o dos rabinos como aquí Hillel y Shammai están en una búsqueda de la verdad, dice, están en la búsqueda de qué es lo correcto, qué es lo que Dios nos está pidiendo, están analizando, como hubo muchas discusiones, una discusión muy famosa, digo un ejemplo de algo conocido por todos y que sigue siendo actual. Todos tenemos la costumbre de prender las velas de Hanukkah. ¿Cómo las prendemos las velas de Hanukkah? La primera noche prendemos una vela, la segunda 2, la tercera 3, sucesivamente hasta la octava noche. Así lo hacemos en la práctica. Esa es realmente la opinión de Hillel, de este sabio Hillel, o Bet Hillel. Los alumnos de Shammai, del otro sabio que discutía, opinaban diferente, que tenía que ser al revés, que la primera noche prender 8 velas, la segunda 7, 6, 5, 4, así sucesivamente. Cada uno tenía un argumento. ¿Por qué opinaba uno que tiene que ser progresivamente y el otro lo contrario? La conclusión, la práctica, lo hacemos como Hillel, que lo aprendemos progresivamente. Pero la discusión fue con buenas intenciones. Era una búsqueda del mejor argumento, de las razones, de la búsqueda de la verdad. Aunque la conclusión, tiene que haber una conclusión práctica, ¿no? Tenemos que saber cómo actuar y va a quedar como uno, pero también es válida la otra opinión. La otra opinión, hasta ahorita la estudiamos que hay las dos, cuál es su argumento, entonces se mantiene la idea, no se cancela. Quiere decir, el concepto, el argumento, como es por una buena intención, no por tener la razón, no por orgullo. Eso es lo que sucede hoy comúnmente. Muchas veces discuten dos personas o dos rabinos, lo que sea, y a veces uno mantiene la postura no porque siga convencido que es la verdad. El otro le puedo demostrar con un argumento cuál es lo correcto, pero la otra parte sigue manteniendo su postura y sigue discutiendo porque ya por su orgullo no quiere dar el brazo a torcer y sigue defendiendo eso, aunque ya se dio cuenta que no es verdad. Eso es una discusión falsa. Eso es una discusión que no es Leshem Shamaim, no es con la intención auténtica, y eso es lo que es algo muy común que trae mucha destrucción. Dice que eso no se mantiene, al final la mentira cae. Dice, como dicen, cae por su propio peso. Y así sucede. Tarde o temprano puede durar una mentira. Vemos en gobiernos que cuántos gobiernos con argumentos falsos haciendo daño al pueblo, todo, pero al final se descubre. Dice, cualquier estafador, cualquier farsante puede andar un Hitler que dio un discurso a su pueblo, obviamente manipulando con mentiras, ¿sí? Está bien, lamentablemente hizo mucho daño, pero tarde o temprano se sabe que eso no era verdad, que eso eran odio, intereses personales, que buscaban nada más poder, tenía un odio ciego. Entonces no va a perdurar, no se mantiene esos argumentos son falsos. Pero cuando es una discusión con argumentos verdaderos por defender un ideal, en ese caso también se va a demostrar que tanto Hillel como Shammai, si alguien se dio cuenta que el otro tiene razón, muchas veces dice en el Talmud, en esto le reconoció Hillel a Shammai o Shammai a Hillel que tenían razón, porque no estaban discutiendo por tener la razón, sino por demostrar, por descubrir y revelar cuál es la verdad. Por eso, Leitkayem, ¿qué dice Leitkayem? Hay varias explicaciones, varias respuestas a la pregunta que hice, porque no queremos que se mantenga una discusión. Pero cuando es una discusión auténtica,
cada uno mantiene su visión porque es verdad. Está bien, al final se debe hacer como uno, pero igual los conceptos son verdaderos. Y hay otra explicación incluso que dice el Bartenura, uno de los que incluso esos sabios que argumentan Leshem Shamaim, por el nombre de Dios, por buscar la verdad, Dios los cuida y se mantienen. Y los que buscan la mentira, el pleito, la división con falsedad, al final ellos no perdonan, como lo vemos con Korach, que al final, bueno, eso fue un extremo que los tragó la tierra, pero que no se mantienen ni sus argumentos ni ellos. Pero bueno, esa es una explicación. Pero yo creo que el entendimiento más básico, que los argumentos cuando son verídicos, llegan al contrario, es en la búsqueda de la paz, no de la división. Como también se menciona en el Talmud, que entre la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, que discutían en todo, pero se respetaban, se casaban entre ellos, había armonía, y esa es una prueba. Y vemos un ejemplo en la política, que cuando hay dos grupos opuestos se insultan y no se respetan, ya entra el odio personal, y demuestran que las discusiones no son por defender los valores o los ideales. Yo siempre lo digo que si observamos hasta es ridículo, ¿no? Cómo se lleva la política en el mundo, en todos los gobiernos. Hoy justamente son las elecciones en Israel y se hace coaliciones, ¿no? Porque no logra formar la mayoría un solo grupo. Se hace coaliciones de varios grupos que cada uno recibió ciertos escaños en el Parlamento, entonces tienen que llegar a la mayoría, a 61, como un solo grupo no reúne eso, entonces hace coalición con otros partidos para reunir 61 escaños y se consideraría la coalición. Y los otros, digamos, si fueron 59, están en la oposición. Tanto en Israel como en cualquier otro gobierno, lo vemos en Inglaterra, en las democracias del mundo. Estamos hablando no dictaduras, que eso es indiscutible, que ahí no hay respeto, no hay derecho a opinión. Incluso en las democracias, siempre por lo general coincide que la coalición propone un proyecto de ley, también pasa en México o en cualquier otro país, la oposición de forma sistemática rechaza eso y vota en contra. Ahora yo me hago una pregunta, o al revés, lo que la oposición propone, la coalición lo rechaza. Yo me hago una pregunta. Está bien que pertenecen a un partido, pero cada uno piensa diferente. Y si uno no lo ve eso lo más correcto, esa ley para el país como lo mejor, aunque sea de la coalición, tendría que rechazarlo. Y sin embargo, por lo general, hay excepciones, ¿no? Por lo general, siempre todos siguen en la misma línea porque es la política. Yo tengo que seguir a mi grupo. Pero que no estoy de acuerdo, que no me parece la verdad. Lo mismo de la oposición. Pueden proponer la coalición un proyecto de ley con mucho sentido, pero como hay que oponerse, por eso se llama oposición, entonces ya no me importa lo que es verdad, lo que no, es llevarla contra y discutir. Y así lo vemos, que eso demuestra la falta de autenticidad, la falsedad, y eso es algo sistemático. Pero bueno, volvemos a nuestra Mishnah, que tiene una enseñanza muy importante. Dice, Sofaleit Kayem, hasta ahorita, aparte, nosotros tenemos leyes. Y hubo muchas discusiones en el Talmud. Pero cuando estudiamos algo, como dije, estudiamos todas las partes, porque tiene sentido. Lo que el otro dijo, no por política, no por llevarla contra el otro. Bet Shammai, Bet Hillel, cada uno dijo un argumento con un sentido. Está bien, tiene que haber, como dijo, una conclusión. Por lo general, la halajá, la ley, queda como Hillel, que eran más humildes, menos estrictos en las leyes, que si Shammai sí fue una escuela de mucho más, ¿cómo se dice?, prohibitiva y más estricta. El pueblo de Israel no soportaría eso. La halajá siempre quedó como Hillel, que es más permisivo y más leve y más tolerante, y la humildad que ellos tenían. Ok, eso es otra cosa. ¿Cómo queda la conclusión? La práctica tenemos que saber. Pero la discusión sigue vigente, me refiero, tiene argumento, tiene sentido, se estudia la otra parte,
Dice, porque es auténtica, porque es con un sentido. Pero la discusión de Koraj, que fue simplemente por intereses personales, eso no se mantiene, porque no hay una filosofía, no hay una ideología, no hay una verdad en eso. Ok, eso es para responder. Entonces, ¿qué sería en Sofalet Kayem? No se va a mantener, no que no se mantiene la discusión y va a haber paz, no se mantienen esos argumentos, no se mantienen esas ideas o esa causa. La causa que defendió Koraj va a caer por su propio peso porque era falsa. Okay. Ahora, la otra pregunta que hicimos antes de seguir con el entendimiento de la filosofía, del mensaje que nos deja esta Mishnah tan importante y, como dije, tan actual, la otra pregunta que hice es, la repito, dijimos, el ejemplo de una discusión positiva, Leshem Shamayim, auténtica, es de Hillel y Shammai, que los dos tenían buenas intenciones. Y el ejemplo de un pleito falso, no positivo, dijimos que es de Koraj, dice Koraj y toda su congregación. Pero la pregunta que hicimos debería decir de Koraj y Moshe. Así como dijo Hillel y Shammai, que eran los que discutían, también aquí los que discutieron fue Koraj y Moshe, entonces debería decir Koraj y Moshe. ¿Por qué dice Koraj y toda su congregación? Ok. Voy a decir la respuesta más conocida, pero hay varias respuestas a esta pregunta. Pero la respuesta más conocida, tiene tanta verdad. Cuando discutían Hillel y Shammai, o Bet Hillel y Shammai, dice el grupo, ¿no? De Hillel y el grupo de Hillel, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, todos estaban con una idea, con una ideología, por un argumento. Okay. Cuando discutían Moshe y Koraj tenía un grupo, dice 250 personas, seguidores, que eran líderes. Entre esos seguidores, no todos tenían el mismo propósito. Cada uno entró al pleito, a la división, por un interés personal, como pasa en la política. Justamente traje el ejemplo ahorita de la coalición de las elecciones de Israel. Dijimos que a veces entre partidos políticos hacen una coalición para llegar a la mayoría. Pero en esa coalición cada partido tiene otro interés. Entonces entre ellos también discuten. No están todos de acuerdo en el mismo ideal. Porque cada uno persigue otra cosa. Yo entro a la coalición para negociar los intereses por mi gente. Entonces no es en la misma, por decir, hay derecha e izquierda, por decir, o centro derecha, centro izquierda. De la derecha se arma un grupo, pero no todos, cada partido de ese grupo tiene otras ideas. Entonces, por eso es el mismo concepto de lo que dice aquí. Koraj vejol adato, Koraj y toda su congregación. La discusión de Koraj y su congregación, porque también entre ellos tenían discusión. Cada uno tenía otro interés, porque no era auténtico. Cuando el argumento es un ideal verdadero, entonces, entre ellos no hay discusión, todos persiguen un ideal. Si habría de verdad, un ejemplo, en el comunismo que hubo en la ex Unión Soviética y todavía en China y en todo eso, si de verdad todos los dirigentes tendrían un ideal puro del bienestar de la población, como se argumenta, ¿no? Comunismo, todos somos iguales, como argumentó Koraj. ¿Cuál fue su discurso? Entonces, discute contra Moshe y le dice: toda la congregación son santos, son todos iguales. ¿Por qué ustedes se elevan, se creen superiores? Es un discurso comunista, ¿no? Somos todos iguales, camaradas, somos todos hermanos iguales. Pero en la práctica, ahí está que ellos decían eso, pero lo que ellos querían era poder. Le están reclamando a Moshe y Aarón: ¿por qué ustedes tienen ese título y tienen poder? Y lo que ellos buscaban era eso. Entonces, puro bluff. Es lo mismo que el comunismo, ¿no? Fue dictadura, asesinaban a gente, todos sabemos, la KGB y todos los medios de torturas y demás. Si sería el bienestar, que todos somos iguales, que el pobre y el rico sean iguales, ese ideal, Robin Hood, bueno, toda esa... no tendrían ese comportamiento de abuso, que bueno, todos sabemos, que el que leyó un poquito la historia y todos sabemos que no era auténtico. Entonces está disfrazado, porque obviamente... que nadie va a programar
o proclamar más bien, pero perdón, me refiero, no va, ¿cómo decir?, declarar a gritos que sus intenciones son negativas y quiere el poder y abuso de la gente y utilizar a los demás. Como siempre lo digo, de que un gobierno verdadero es para servir al pueblo. Pero la mayoría de gobiernos que conocemos es para servirse del pueblo, en vez de servir al pueblo. Pero obviamente ningún gobierno va a proclamar que su intención es servirse del pueblo. Entonces por eso se utilizan ideales que suenan muy bonitos. Comunismo, somos todos iguales, socialismo, etc. Pero en el fondo sabemos las intenciones por los hechos que vemos, ¿no? Entonces por eso dice Mahloket Korah bechol hadato. Korah y toda su congregación, no contra Moshe, él tenía un interés, lo que Dios le estaba diciendo, él no quería pelear para nada, él no era, y con todo y todo, hizo el llamado de paz. Moshe, aunque sus intenciones de Korah y su gente eran totalmente negativas, igual está escrito que aprendemos de ahí que no se fomenta discusión, aunque uno tenga razón y uno tenga la verdad como Moshe y está defendiendo una causa, puede alegar y todo, pero no fomenta la discusión. Trató de hacer la paz. Antes de que les llegue esa cosa tan fuerte que los tragó la tierra, Moshe quiso evitarlo y los llamó a dialogar, a evitar esa división y ese conflicto. Ellos no quisieron. Okay, esa es una respuesta porque dice Korah bechol hadato y no dice Korah y Moshe. Porque Korah y Moshe no era la discusión entre ellos mismos habían diferencias. Eso es por una parte. Por otra parte, otra de las respuestas es por qué dice Korah bechol hadato. En Hillel y Shammai habían dos partes, dos argumentos. Uno alegaba una cosa, otro alegaba otra, estaban alegando con buena intención. Pero Korah contra Moshe no emprendió la discusión ni le siguió el pleito. Entonces era un solo lado. Es como ahora sí el clásico dicho que una mano no aplaude. Una mano sola no puedes aplaudir. Y si él quiere pelearse, no tiene con quién pelear, no tiene la otra mano para aplaudir, pues nunca no va a lograr aplaudir. Entonces ahí fueron ellos los que emprendieron el pleito. Moshe no le siguió la corriente y no siguió el pleito, nada más al contrario. Él los llamó a la paz y los llamó, bueno, que Dios compruebe. Yo no quiero discutir. Yo no busco el poder. Yo no me nombré. Dios me nombró. Y vamos a hacer una ofrenda que Dios decida quién es el que les escoge. Yo no tengo ningún problema. Entonces no hubo pleito de Moshe con ellos. Nada más Korah y su congregación contra Moshe. Entonces era una sola parte. Por eso no dice Korah y Moshe, sino fue unilateral el pleito. Esa es la otra discusión. Bueno, con eso entendemos el texto de la Mishnah. Pero ahorita quiero hablar un poquito más del concepto, de la enseñanza que aprendemos. Pero aquí quiero agregar una pregunta más en el texto también de la Mishnah para que entendamos una realidad que hoy vivimos que es muy triste, esa realidad. Dije al principio y lo reitero, este tema de división, de discusión, de pleito, lamentablemente es lo más actual y eso abarca y caen en todos los sectores, que incluso en grupos muy religiosos, ultraortodoxos, que se debería respetar este valor de la paz, de la unión, del respeto al otro, lamentablemente se cae en este grave error y muchas veces disfrazando, como dije Leshem Shamaim, que es por defender algo, por defender una causa, que es con buena intención. Cuando es una discusión verdadera, cuando es por defender una causa, se lleva a cabo con respeto, como dije, como Hillel y Shammai, como su escuela, que se respetaban, que uno reconocía si se equivocaba, y lamentablemente vemos grupos, desde hasídicos además, que a veces utilizan medios muy distantes de los valores de la Torá, a veces hiriendo. Yo lo vi con mis ojos, obviamente no son todos, son jóvenes que no tienen valores, pero en manifestaciones hechas en Shabbat
hiriendo, violando Shabbat, ¿no? Hiriendo a un soldado, lastimando, casi aventando piedras con instrumentos, cosas que está prohibido totalmente, atacando a hermanos y demás, llamando a los nazis, que obviamente eso no son los valores de la Torá, y si sería auténtica la discusión o lo que se defiende, se hace absolutamente de otra manera. Seguro que uno tiene obligación de discutir, de defender sus principios, sus valores, si ve que el otro está equivocado, demostrarle, argumentar, pero ahora sí que el famoso dicho, el fin no justifica los medios en el judaísmo. No puedo hacer un pecado, no puedo agredir al otro, no puedo humillar, no puedo atacar por defender una causa. Sí puedo argumentar, como lo hacían Hillel y Shammai, discutían hasta llegar a una conclusión. Eso es válido y eso que dije se mantiene, perdura el concepto, esos principios, pero no cuando es disfrazados en algo, en defender una causa y cometiendo todas las barbaridades, ¿no? Y violando todos los preceptos de la Torá. Eso no puede ser Leshem Shamayim, no puede ser auténtico. Y vemos, ¿no? Vemos cómo se mezcla la política, cómo se critica, se ponen anuncios, se humilla, se dividen, a veces por detalles insignificantes. Ok, ahora cabe una inquietud natural, una pregunta que todo el mundo se lleva a cabo, se hace, dice, todo el mundo se cuestiona lo mismo, es ¿por qué vemos tantas discusiones? ¿Por qué? Ya dejemos lo falso, que eso es muy común, lamentablemente. Hoy en día hay más falso que auténtico. Es decir, vemos en todos los niveles, como dije, ¿no? Vemos simplemente si el otro opina, el otro es de otro grupo, entonces ya lo rechazo. No me importa si está correcto o no, como dije, como en la política, ¿no? Si este pertenece al otro grupo, aunque sea jasídico o demás, yo nada más lo mío es bueno, lo demás es malo. Pero bueno, todos podemos tener defectos y virtudes. Yo soy de la opinión que en todo tenemos que el único grupo que tenemos que seguir, la única bandera es de Dios, lo que Dios nos pide, pero no ciegamente decir yo soy de este grupo y no veo los defectos. Todo lo que hace mi grupo es bueno y todos los errores se justifican. Me refiero, no, puede haber cosas malas y en el otro también puede haber cosas buenas y cosas malas. Tomo lo bueno de cada uno en la búsqueda de la verdad siempre. Cuando estamos en la búsqueda de la verdad, uno va a ser autocrítico y va a saber aceptar y reconocer también lo que el otro discute y está en lo correcto, lo va a reconocer y aceptar. Pero cuando es por orgullo y el ego y es lo mío, es como el fanatismo, ¿no? En el fútbol o en cualquier otra cosa. Uno se cega. Este es mi equipo y aunque hagan cosas incorrectas, aunque jugó mal y todo, lo defiendo. Pero eso no está correcto. Lo que es verdad, lo que no. Y eso pasa en la religión, en la política y lamentablemente en todo. Ok, eso por una parte. Pero la pregunta que dije que comúnmente nos hacemos todos es ¿por qué tantas discusiones? ¿Por qué hay Ashkenazim, Sefaradim y costumbres? ¿Y por qué no se armoniza todo y se hace una sola cosa y evitamos que esta costumbre, que la otra, que esta práctica, que esta opinión? En todo vemos muchísimas opiniones. Hay una verdad, tenemos un Dios que nos dio una Torah, una verdad, y debería eso seguir una sola cosa, ¿no? Para todos. Eso es una inquietud, yo creo que todos los oyentes, los que están oyendo y todos van a compartir conmigo, que es una inquietud muy común que todos llegamos a tener. Para responder a esta pregunta, voy a hacer otra. ¿Qué ejemplo trae la Mishnah de discusión Leshem Shamayim? Buena. Dice Hillel y Shammai. Hillel y Shammai eran dos grandes sabios, que ya hablamos de ellos, el que siguió las clases de Pirkei Avot todo el tiempo, a ver que estuvimos hablamos de Hillel, la opinión de quién era Hillel, quién era Shammai, hablé mucho de Hillel, ok. Pero ellos discutieron en 3 cosas solamente. Nada más 3 cosas. Después quedó la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Que ellos, la escuela, los alumnos, después que ellos ya murieron, siguió Bet Shammai y Bet Hillel. La casa de Shammai, que es la escuela de Shammai y la casa de Hillel. Ellos discutieron en cantidad, incontables discusiones que tuvieron.
Entonces, ¿por qué no trae como ejemplo Bet Hillel y Bet Shammai? ¿Por qué no dice una discusión Leshem Shammai auténtica? Es como la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que como dije antes, que aunque discutían, se casaban entre ellos y se respetaban, que si eran auténticos. Pero ¿por qué no menciona entonces donde hubo más discusiones que es auténtico? Y dice Hillel y Shammai, no Bet Hillel y Bet Shammai. La respuesta, que aunque ellos discutieron, los alumnos muchísimos, no es lo ideal. Hillel y Shammai, justamente porque discutieron nada más en 3 cosas y en los demás estaban de acuerdo, mostraron más autenticidad. Entre los alumnos, con el tiempo, se llegó a perder también. Se llegó a perder totalmente, hay veces, todas las intenciones o el conocimiento. Y voy a leer un texto de una parte de Tosefta, se llama de Hagigá. Tosefta es como una parte complementaria del Talmud, que dice así, para responder a la pregunta que estamos haciendo, ¿por qué hay tantas discusiones? ¿Por qué, si Dios le dio la Torá a Moshe en el monte de Sinai, le explicó todos los detalles, y como dijimos al principio del Pirkei Avot, Moshe kibel Torah mi Sinai, Musará le Yoshua, Yoshua las Kenim, Moshe recibió la Torá en Sinai y se entregó a Yoshua a los ancianos. Bueno, ya había hablado un poco de este tema, de lo que voy a hablar ahorita, pero quiero leer este texto para contestar la pregunta ¿por qué Hillel y Shammai y no Bet Hillel y Shammai? Entonces dice este texto de Tosefta así, Ama Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, B'tchilá lo hayta machloket beIsrael. En un principio no había discusiones, antes incluso de Hillel y Shammai, no había ninguna discordia, ninguna opinión diferente, no habían así, ahora sí, Sefaradim y Ashkenazim, no habían Halevis y Shamis, bueno, el concepto me refiero, no había ni costumbres diferentes, ni opiniones, ni formas, ni prácticas, ni en Pesaj ahorita, que uno come arroz, que el otro no come arroz, que uno hace esto, que el otro no hace esto, todo eso no existía. Y dice así, incluso cuando había una duda, surgía un pleito entre 2 personas, o un caso que no saben quién tiene la razón, entonces que podía haber discusión. Dice, Ela Bedin, voy a leer porque es interesante, Sheshivim ve'ehad haya belishchat hagazit. Habían un tribunal supremo, como hoy en día existe la Suprema Corte de Justicia, pero hay este tribunal rabínico, que estaba compuesto por 71 grandes sabios que estaban en Lishchat hagazit, cerca del Bet HaMikdash. Okay. Y habían otros de 23 más pequeños tribunales. Cuando una persona en cualquier pueblo tenía alguna duda, un pleito con alguien, algo que surgió, Olejetz el Bedin Shebeiro iba al tribunal pequeño, puede ser de tres rabinos de su pueblo. Si lo podían resolver, bien. Si lo podían resolver, bien. Si no lo podían resolver, ellos mismos no tenían una respuesta, iban a un bedín más grande, lo iban ascendiendo a los de 23. Si ellos lo podían resolver, si ellos conocían la respuesta del halajá, a veces cosas se transmitió generación tras generación desde Moshe y así, y a veces uno no oyeron todos los detalles, no conocían eso, los iban llevando. Es como hoy en día también existe el concepto que uno en tribunal, si puede apelar y puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, y es lo que ellos dictaminan. Pero si no pudieron, llegaban hasta ese tribunal, el Sanedrín de 71 grandes rabinos, que es la última palabra, y ellos lo definían. Incluso si llegaba a una discusión, se iba como la mayoría, pero ya era absoluto. La minoría aceptaba lo que la mayoría determinó y no había más discusión y era la respuesta. Y todo el pueblo de Israel seguía esa indicación sin ningún cuestionamiento, sin lugar a dudas. Por lo general, hasta ese tiempo tenían la información y no había olvidos y conocían todo lo que se transmitió generación tras generación de Moshe. No cabía entonces discusiones ni diferentes opiniones. No cabía que
que haya un tefilim, como se lo llama, de Rashiot de Rabbenutam, según una opinión, otra según otra opinión. No cabía eso, porque ya recibieron la tradición. Ok. Ahora dice, cuando empezaron, esto comenzó después de la destrucción del primer templo, después de muchos años, ya con la destrucción del segundo templo, que hubo mucho alejamiento, se dispersaron, entonces empezaron primero ya con el olvido, tenían que investigar, y ahí empezaron las primeras discusiones, como dije, Hillel y Shammai, que eran 3 nada más, pero dice, Misherrabu, miren esto lo que dice, Misherrabu talmidei Shammai ve Hillel, shelo shimchu kol sorjan, cuando empezaron a haber muchos alumnos, y no todos estuvieron cerca de sus maestros y estudiaron lo suficiente para conocer bien de cerca de la voz de su maestro sus enseñanzas. Irbu mahlokot be Israel venasu shetetorot. Ahí empezaron las discusiones abundantes y se hicieron como 2 religiones. Ok, al final tenemos que llegar a una conclusión. Pero lo que quiero decir con esto, eso fue por las circunstancias que no tenía que haber pasado. Por eso en la Mishnah menciona la más auténtica, Hillel y Shammai nada más. Quedó una más discusión en 3 cosas, pero entonces no estaban de acuerdo estaban ellos con mucha responsabilidad, estudiaron. Ya cuando se hizo la escuela muy grande y los alumnos, entonces algunos de ellos ya llegaron a discutir sin un buen fundamento, entonces ya empezaron ahí a haber muchas opiniones. Pero de todos modos, igual las discusiones de ellos eran auténticas. Me refiero, tuvo ese problema que eso provocó el olvido y opiniones diferentes y que hoy tengamos tantas versiones en todos, pero de todos modos, igual, dentro de lo que cabe, como dije, la prueba que eran auténticos, que no lo mezclaban lo personal. Igual se respetaban, o si no, se pelearían como grupos que se pelean. Yo no me caso con tu hija, no, es decir, hay una división total, porque igual la intención era positiva. De ahí sale el que se empezó a olvidar y se empezó a interpretar y empezaron a haber opiniones, y entonces el Talmud se queda en muchas opiniones, después llegan los comentaristas, y después llegó el Maimónides y trató de hacer un libro, Mishneh Torah, de hacer una conclusión, cosas ya directas, pero después hubo quien discutió sobre él. Después de mucho tiempo llega el Shulchan Aruch, que se lo llamó mesa servida, para hacer una conclusión y que no haya esa confusión. Pero después llegó otro Ham, que es Ramá, Rabbi Moshe Isserlich en Europa, que él hizo otra obra similar, también de conclusión, pero con otras opiniones. Lo pusieron juntos y ya empezó. Los Ashkenazim siguieron la opinión de él, los Sefaradim de él, y después hubo interpretaciones del Shulchan Aruch, y bueno, y tenemos 1000 opiniones, que eso no fue lo ideal, pero por lo menos lo que quiero llegar, ok, eso no está en nuestras manos, pero el problema que hoy tenemos, como dice aquí lo último que leí, que no Shimush quiere decir que estar cerca y aprender de las fuentes, investigar, quiere decir con responsabilidad. Si en el nivel de ellos, aquí dice así Tosefta, que ellos actuaron así y no hicieron lo correcto, imagínense hoy en día, lamentablemente, cuánta irresponsabilidad llega a haber, que salen por eso muchas discusiones innecesarias. Porque aunque tenemos opiniones y demás, pero igual hay fuentes, y si uno es responsable, busca, investiga de las fuentes con buena intención, siempre el punto clave es de Shem Shamayim, que es con la intención de hacer lo que Dios quiere y con lo correcto, sin mezclar ni mi grupo, ni mi interés, ni mi orgullo, y ni hablar de no intereses económicos, que lamentablemente existen en el mundo también. Bueno, nada de eso, auténtica, la búsqueda de la verdad de forma absolutamente auténtica. Entonces, si se llevaría así, habría mucho menos discusiones, muchas menos divisiones. Entonces, lo que tenemos que de verdad procurar, porque cuando se discute para buscar la verdad, al final llega la paz. ¿Por qué llega la paz? Es la búsqueda de la paz. ¿Por qué? Porque tú y yo queremos la verdad. Entonces vamos a buscar, vamos a discutir, alegar,
y al final vamos a encontrarla. Yo le voy a reconocer al otro, el otro me va a reconocer a mí, porque los dos queremos encontrar la verdad. Pero cuando no es así, al revés, nos vamos a pelear, vamos a dividir porque cada uno quiere tener razón. Entonces, cuando es así, la discusión lleva a la paz. Y eso es lo que también es otra explicación, lo que dice Sofalet Kayem. Se va a mantener, porque esa discusión es positiva, lleva a la paz. Entonces es bueno que se mantenga esa discusión positiva de búsqueda de la verdad, porque lleva a la unión. Y eso está insinuado. ¿Por qué dice Leshem Shamaim? En nombre del cielo. Debería decir el nombre de Dios. Digo, se refiere a eso, ¿no? Leshem Shamaim, porque como que Dios está en los cielos, Él creó los cielos. Es una forma de decir que lo hacemos con buena intención en nombre de Dios. Pero igual, sería más correcto decir una discusión, Leshem Hashem, en nombre de Dios. Pero aquí está insinuando algo interesante. ¿Por qué utiliza el término cielo, Shamaim? Está escrito, la palabra Shamaim, cielo, está compuesta de Esh Umaim. ¿Cómo Dios hizo el cielo? Uniendo el fuego y el agua. El fuego y el agua son dos enemigos declarados, ¿no? El fuego consume el agua y el agua apaga el fuego. Son dos fuerzas opuestas. ¿Qué hizo Dios? Para hacer los cielos los unió. Fuego y agua, hizo el cielo de fuego y agua. De esa discusión, de esa oposición salió la paz, salió la armonía, salió algo positivo. Entonces aquí estás insinuando eso. Una discusión que es Leshem Shamaim, por eso dice el nombre del cielo, como el cielo de unión, Leshem Shamaim, va a salir algo positivo y va a salir resultados positivos. Por eso usó no el nombre de Dios, sino el nombre del cielo, porque está insinuando de esa unión. Eso es lo que decimos al final del rezo. Decimos, Ose Shalom Bimbromab, Uberahamab Yaase Shalom Alenu, Almo Israel Bimbru Amen. ¿Qué quiere decir? Ose Shalom Bimbromab. Dios que hizo la paz, Bimbromab, que dice Marom, en las alturas, se refiere al cielo, que hizo la paz, que unió fuego y agua, buscó que entre dos enemigos, entre dos contrincantes, hizo la paz, así como los unió para una causa positiva, le pedimos a Dios que haga la paz entre nosotros y que busquemos, aunque sean fuerza, es decir, con ideas diferentes todo, si tenemos esa intención positiva de buscar la verdad, nos vamos a unir aunque sean dos fuerzas opuestas. Y eso se aplica, complementando lo que decimos ayer, en el amor de todo, ¿no? Y dijimos también de la pareja, justamente la idea de la pareja es, ¿por qué Dios creó hombre y mujer? Porque son fuerzas opuestas, son diferentes naturalezas, y la idea es que se complementen, en vez de confrontarse como el fuego y el agua, al revés, se unan y se complementen y hagan la paz, y haya unión entre esas fuerzas opuestas. Por eso decimos hacer Shalom Aleinu. Intencionalmente Dios nos hace hombre y mujer diferentes para que aprendamos a unirnos y buscar justamente la armonía y la paz. Y ya que mencioné esta frase que decimos en la Amidá, también tiene una enseñanza muy importante, tanto para la pareja como para cualquier discusión que hay entre amigos o en quien sea, cuando hay una diferencia. Está insinuado. Nosotros, cuando decimos Ose Shalom Bimbromab, todos saben, los que llevan el rezo, los que rezan, ¿cómo decimos el Ose Shalom? Damos 3 pasos para atrás y decimos Ose Shalom Bimbromab y Ose Shalom Aleinu. ¿Por qué damos 3 pasos para atrás? Está insinuado. Cuando estamos pidiendo a Dios que nos ayude en la búsqueda de la paz y quitar el pleito, entonces tenemos que entender, si queremos de verdad y tenemos una intención verdadera de la búsqueda de la paz, no se logra la paz si no damos 3 pasos para atrás. Si no cedemos, cuando hay 2 personas que están en posturas diferentes, en posiciones. Uno está aquí y el otro está aquí. No existe como se debe creer, tú ven a mi lado o yo voy a tu lado. No, eso no es real. ¿Cómo se logra? Que los 2 cedan. Cada uno da 3 pasos para atrás de su posición y va al encuentro del otro. Cuando uno cede en lo que él defiende y da 3 pasos para atrás y el otro también, ahí van a llegar. Eso estoy hablando no en principios y valores,
No estamos hablando en la halajá, en la ley ceder, no, porque la ley es la ley. Estamos hablando en una diferencia que hay en una pareja, entre amigos, entre lo que sea. Tiene una discusión, formas de pensar diferentes, un pleito. No es que tú nada más cede a tu posición o yo voy a ceder. Los dos tienen que ir uno al encuentro del otro, llegar al medio. Por eso Ose Shalom está insinuado eso. Bueno, eso lo digo al margen. Pero de todos modos, tenemos ya para concluir, como dije, es un tema muy tan triste, actual. Todos sabemos, yo creo que está de más repetirlo, que uno de los males o el cáncer más fuerte que tenemos en nuestro pueblo es justamente la división, el odio, los pleitos. Y lamentablemente, como lo dije hace un momento, en todas las esferas, los sectores sociales, en todo eso llega ese Yetzer Hara, como decir, ese cáncer, ese virus, ¿no? Que como vemos como los virus se contagian y se extienden, porque es algo que es un impulso del ser humano que entra el orgullo y quiere pelear y discutir y defender. Entonces, en los sectores, como dije, más religiosos que llevan la religión y quieren, ahí entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo llega, como dicen el Yetzer Hara, el instinto malo con ellos y convencerlos a uno de los, como dije, de las peores faltas en el judaísmo, es decirlo, disfrazarlo en esto que estamos diciendo, que eso es Leshem Shamayim, que estoy peleando para algo positivo. Pero vemos, como dije, al final no se mantiene eso y vemos que el argumento cae, que al final hacen otras cosas. A veces uno discute, el otro, ¿cómo no hizo esto? Y está atacándolo al otro y él hace cosas peores. Entonces demuestra que no es por temor a Dios, por una causa auténtica, porque le importa esos valores de religión, nada más por atacar al otro, por decir yo soy mejor, porque si sería auténtico se cuidarían otras cosas. Es como lo que conté varias veces en varias pláticas, una anécdota que de verdad es triste y penosa. Le voy a decir muy en síntesis. Digo, cómo uno demuestra que su intención verdadera a veces no siempre es auténtica. ¿Cuánta gente se pelea por cosas así del temas de kashrut, de esta supervisión? Mi supervisión es la buena, la tuya no es buena. Y bueno, uno lo disfraza de decir no, porque yo me cuido más, pero hay esas humillaciones y pleitos y discusiones y hacer daño. Sería auténtica, uno lo hace en su casa humildemente, sin declarar yo soy esto, yo como de esto, yo soy madrino. Quisiera decirlo, también quieres cuidarte más, muy respetable, pero no con pleitos, sino con... entonces, digo, cómo se llega a demostrar, a veces cuentan que en una escuela religiosa, que los maestros, los morim, tenían un cuartito, como una cocina, un lugar también, una cocineta, un refrigerador y todo eso, donde se preparaban a veces en los recreos, en las mañanas, su café, su sándwich, etc. Entonces, había uno de los maestros que todos los días se hacía un café y a él le gustaba una leche particular con cierto porcentaje de grasa, una marca especial, una particular, la guardaba en el refri. Pero ¿qué sucedía? Llegaba todos los días a hacer café y veía que le faltaba a la leche, que no estaba completa, que alguien la usó. Entonces primero pensó, para bien, dijo, bueno, seguramente el que la usó pensó que la está poniendo la escuela para todos, que es de todos. Entonces le pegó una etiqueta que dice que es particular. ¿Okay? Igual, al día siguiente ve que igual la siguieron usando. Entonces, dice, ¿no entendieron? Bueno, entonces le subió el tono, dice, no doy permiso a que se utilice. ¿Ok? Igual ve que la siguen utilizando. Le sube el tono, le dice, el que la usa está robando y no lo perdono. Igual la siguen utilizando. Es violar, lo tignov, no robarás, etc. Igual, hasta que ya no sabía qué hacer, porque quería usarla él y que no la usen. Se le ocurrió una idea y puso una etiqueta que dice, no es Halab Israel. No es de lo que se acostumbra a que sea Halab Israel. Y ahí ya nadie la tocó.
Suena risorio, pero ¿qué digo? Qué bueno, el que cuidar a Israel es muy respetable, pero auténticamente porque se cuida y demás. Pero ahí está, ¿qué está demostrando? ¿Qué están demostrando? Jalab Israel, yo cuido eso. Y robar no importa. Entonces eso demuestra que no es auténtico, que no es por temor a Dios, por hacer bien. Digo como un ejemplo, ¿no? Lamentablemente vemos muchas cosas y muchos pleitos, discusiones, que sí, que yo como aquí, que tú, yo soy mejor que mi comunidad, tantos pleitos políticos y problemas que se demuestra en la práctica por otras fallas, que se están violando preceptos si sería por el objetivo auténtico, uno lo hace cuidando lo que Dios nos pide. El respeto al otro, no hablar la shonará, no criticar, no humillar, no engañar, y a veces se violan todo eso. Pero yo estoy en mi lucha porque esto está bien, el otro está mal, y voy a atacarlo, voy a hablar, y voy a acusarlo con el otro. Todo lo que conocemos, la política sucia que estamos viviendo. Y recordemos el famoso concepto, que lamentablemente, eso lo dije yo y cualquier jam muchísimas veces, el segundo Bet HaMikdash se destruyó por la enemistad y división del pueblo de Israel. Y pasaron 2000 años, todavía no se construye, porque todavía no estamos corrigiendo eso. El primer Bet HaMikdash fueron por otros pecados, por otros errores. Después de 70 años se corrigió y se construye el segundo. Pero el segundo, que se destruyó por la enemistad, por Sinat Hinam famoso, seguimos con eso. Por eso, cuidémonos. Sí, repito y concluyo a esta Mishnah. Mahloket, que haya una discusión, es válido. Todos pensamos diferentes y, como dije al principio, como las caras son diferentes, las mentalidades son diferentes y cabe que podamos opinar, pero cuidémonos de cuando discutimos en algo, que decimos que es un pleito por un ideal, que sea de verdad, con buenas intenciones. Y si lo hacemos de esa manera, podemos pensar diferente. Si discutimos en la búsqueda de la verdad y por defender un ideal, a fuerzas lo vamos a hacer de la forma correcta, sin ofender al otro, sin resentimientos personales, sin odio, sin divisiones, porque es simplemente por la búsqueda de la verdad. Y si el otro tiene razón, lo voy a reconocer. Si me demostró un argumento que tiene razón, y si yo tengo razón, el otro lo va a reconocer cuando es auténtico. Eso es lo que demuestra. Cuidémonos, porque se ve lamentablemente que la mayoría de lo que hoy vemos no llega a ser auténtico. Cuidémonos y vamos a buscar la verdad, que eso es de los valores. La verdad y la unión y la paz son los valores más importantes que tenemos en nuestra Torah.